Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan chicos? Buenas noches. Tienen que ir. ¿Cómo andan Buenas ustedes? noches. Buenas noches para todos. Qué complicado dar clases hoy, ¿no? Con el partido de Argentina ahí dando vueltas. Qué bárbaro. Qué golazo el de Messi, por Dios. Bueno, vamos a ver si metemos algún otro. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, profe, no tengo mucha señal, ¿sabe? Bueno. Vamos viendo. Bueno, A mí no me funciona la cámara. ahí se está escuchando a alguien. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, a ver, ¿leyeron un poquito para lo que va a ser el pequeño examencito del día de hoy? ¿Tienen un Sí, papel? profe, más o menos. Bien. Sí, profe, Que va a ser ¿algo? un examen, digamos, autoevaluativo, como para ir viendo cómo venimos, y después que tengan las preguntas a partir, digamos, del interrogatorio, del multiple choice, lo vamos a ir viendo entre todos, ¿sí? Bien, igualmente, hoy lo que vamos a arrancar la clase, vamos a hacer el examen cuando cortemos un cachito de la clase de hoy. ¿En qué quedamos la última clase? A ver si me recuerdan, por favor. ¿Qué fue lo último que vimos? Lo de persona, Arrancamos con el tema de persona humana, sí, ¿no? persona humana, persona jurídica, con eso estábamos, profe. Bueno, bien. Bueno, hoy vamos a seguir un poquito con el concepto de persona y vamos a avanzar un poquito en la unidad esa de persona humana y persona jurídica, mientras tenemos un ojo en la cámara y un ojo en la otra pantalla para ver cómo está el equipo de Argentina funcionando hoy y a ver si no nos hacemos tanta mala sangre como en el partido pasado. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, hoy vamos a ver el tema de persona humana. Cuando nosotros vimos el otro día, veíamos que en el viejo Código Civil se regulaba a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que tenía signos característicos de humanidad. Eso era la persona física o persona de existencia visible, a diferencia de la persona jurídica o a la persona de existencia ideal, que era la persona jurídica, ¿no? Digamos, esa entidad que no es una persona humana, pero que también puede adquirir derechos y obligaciones, como por ejemplo una asociación civil, una sociedad comercial, una asociación cooperadora, el Estado argentino, el Estado municipal. Son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero que no tienen signos característicos de humanidad. Bien, cuando nosotros hablamos del nuevo código, el código unificado del año 2015, lo que establecemos es una diferencia entre el concepto, porque en realidad, digamos, la utilización, digamos, de las palabras, el concepto de persona física o persona de existencia visible es la misma que persona humana, pero hoy en día se utiliza la terminología de persona humana para diferenciarla claramente de la persona jurídica. Bien, cuando una persona es concebida, ¿sí?, en el seno materno, sea a través de un modo normal de la concepción, desde el punto de vista fisiológicamente hablando, o a través de alguna técnica de fecundación asistida o fecundación in vitro, que son de alguna manera recetadas por nuestra legislación vigente en atención a de que los avances científicos hoy en día permiten la fecundación asistida, y uno puede de alguna manera generar un desarrollo embrionario y que una persona nazca a partir de una fecundación a través de sistemas técnicos. Nuestra legislación civil permite, obviamente, la fecundación asistida y protege la legislación argentina a toda persona que está de alguna manera concebida por cualquier técnica de fecundación y desde que está en el seno materno y se desarrolla, ¿sí?, dentro del seno materno, se la considera que es una persona por nacer. Con lo cual, una persona empieza a adquirir derechos desde el momento de la concepción en el seno materno, o sea, de cualquier manera. Bien, desde el momento de la concepción y el desarrollo, digamos, dentro del seno materno hasta el momento del nacimiento,
una persona por nacer puede ser acreedora y titular de algunos derechos, pero esos derechos que va adquiriendo los adquiere como si fuera en potencia. ¿Por qué? Porque una persona por nacer, una persona que ha sido concebida y se desarrolla en el seno materno, puede recibir bienes por herencia, puede recibir una donación, yo le puedo donar un bien a una persona que se está desarrollando en el seno materno, pero los derechos que fue adquiriendo, ¿sí?, durante su desarrollo en el seno materno, esos derechos se van a consolidar debidamente cuando nazca con vida, ¿sí? Si una persona nace con vida, aunque sea por breves momentos, se considera que todos los derechos que fue adquiriendo, ¿sí?, durante el desarrollo embrionario, los consolida, ¿sí? Ahora, si una persona nace muerta, desde el punto de vista legal se considera como si nunca hubiera existido, ¿sí? Los derechos que fue adquiriendo, ¿sí?, mientras era una persona por nacer, no se van a consolidar porque el derecho considera que la persona que nace muerta, ¿sí?, que es obviamente extraída del seno materno sin signos de vida, nunca existió jurídicamente hablando. Ahora bien, Consulta. Sí. sí, Si nace, o sea, está 2, 3 minutos con vida y fallece, ¿sí se lo considera o no? exactamente, sí, 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 sí. Aunque sea por breves instantes, si una persona estuvo viva y se presume, digamos, mejor dicho, si la persona pudo desarrollarse con viabilidad autónoma fuera del seno materno, aunque sea por breves minutos o breves momentos, no importa que sea un minuto, o 2 o 3, se le considera que nació, con lo cual todos los derechos que fue adquiriendo, ¿sí?, los consolidó. Ahora, si nace muerta, es como si nunca hubiera existido desde el punto de vista jurídico. Eso anótenlo. Es un principio básico de nuestro sistema jurídico. Bien. Ahora bien, Como imaginemos dijo, profe. que, Profe, sí, decime Lili sí, Fernández y López Luciana. sí puede repetir lo que dijo recién. Están los apuntes igual, pero ténganlo presente. Si la persona nace y está viva por breves instantes, se considera que nació, se le va a dar un certificado de nacimiento y se murió a los 2 minutos, luego se le va a dar un certificado de defunción, porque la persona está viva, vivió. Ahora, si nació muerta, no se le va a hacer un certificado de nacimiento con todas las características que ello implica, porque nunca existió jurídicamente, porque nació muerta. ¿Está claro? Si la persona fue recibiendo derechos, digamos, derechos durante su desarrollo embrionario y nace muerta, se considera que nunca existió. Ahora, recién Rodrigo nos planteaba, ¿qué pasa si una persona nace viva y solamente vive 2 minutos? 2 minutos. Bien, en ese caso, como les expliqué previamente, se considera que la persona nació viva, consolidó los derechos. Pero supongamos que hay dudas sobre si nació viva o nació muerta. Supongamos que el médico que dispuso, digamos, el obstetra, dice, para mí nació muerta la persona. Y supongamos que un enfermero o la madre dice, para mí nació viva. Yo sentí que se movió, yo sentí un ruido, yo creo que nació viva. Imaginemos una madre que discute con algún médico sobre si la persona nació viva o nació muerta, o si algún profesional considera que tuvo signo cardíaco y otro no. ¿Me explico? Pueden haber situaciones en las cuales hay dudas razonables para determinar si la persona nació viva o nació muerta. Tal vez termina muriendo durante el desarrollo, digamos, del parto. Pues bien, nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico, ¿establece algún tipo, digamos, de principio general? ¿Qué pasa en el caso de que hayan dudas sobre si la persona nació viva o nació muerta? Para responder esta pregunta, este interrogante, tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿Cuál es el principio general de nuestro ordenamiento jurídico? Profe, Bien. disculpe. Sí, decime. Se me cortó la luz y bueno, mi celular no tiene batería porque vengo de trabajar y bueno, Bien. no voy a poder estar, disculpe. Quédate tranquila, Luciana, después mirá el video y el examen hasta lo puedes hacer en forma sincrónica, no te das problema. Bueno, muchas gracias. De nada. Les decía, ¿qué pasa si hay dudas?
Bien, para responder ese interrogante tenemos que tener presente que siempre nuestro ordenamiento jurídico está a favor de el respeto de la vida, ¿sí? El ordenamiento jurídico argentino lo que hace siempre es, obviamente, como constitucionalmente hablando se garantiza y se reconoce el derecho a la vida, que es un derecho que está reconocido constitucionalmente, cuando nosotros tenemos que responder este interrogante sobre si nuestro derecho establece algún tipo de principio general para saber si la persona nació viva o nació muerta, bueno, conocer un poco el texto constitucional nos acerca un poco a la respuesta. Un ordenamiento jurídico en el cual constitucionalmente hablando se protege el derecho a la vida y el derecho a la salud y demás, implica, y de alguna manera nos da la pauta, de que cuando nosotros tengamos dudas sobre si una persona nació viva o nació muerta durante el parto, el código mismo, el Código Civil, establece un principio general. El principio es que en caso de dudas, siempre se va a responder en forma afirmativa por el reconocimiento, la vigencia de la vida de la persona que acaba de nacer. Esto significa que en el caso de que haya una contradicción probatoria sobre si la persona nació viva o nació muerta, siempre se va a considerar que en principio nació viva, salvo que haya alguna prueba científica muy concreta que corrobore, por ejemplo, que la persona nació muerta. ¿Está? Si hay dudas, y son dudas persistentes, siempre se va a estar por la presunción de que nació con vida. Bien. Ahora bien, cuando una persona nace con vida, se encuentra de alguna manera rodeada de algunas características que son propias de todo ser humano, ¿sí? Esas características o esos atributos que tiene toda persona que nace con vida son lo que nosotros denominamos en el derecho los atributos de las personas. Bien, eso es de alguna manera unas cualidades o características que son intrínsecas de todo individuo desde el momento de su nacimiento. Pues bien, hoy vamos a ver un poco, partiendo de la base de este tema de que el derecho considera que la existencia de las personas comienza desde el momento de la concepción. Luego, que desde el momento de la concepción hasta el parto, hasta que una criatura es dada a luz, ese íter, ese camino desde la concepción hasta el nacimiento, la persona se la denomina la persona por nacer. Esa persona por nacer puede ser titular o puede ser beneficiada con algunos derechos, que se van a consolidar únicamente cuando la persona nazca con vida. ¿Por qué? Porque si nace muerta, se considera que jurídicamente jamás existió. Ahora, si la persona por nacer nace viva, consolida los derechos. Y al margen de que consolida los derechos, es o tiene unos atributos que de alguna manera son comunes a todas las personas que han nacido. Bien, a ver, alguno de ustedes que haya leído, ¿cuáles son los atributos de las personas? En los apuntes están. Son 5. A ver si alguien me los puede ir enumerando. ¿Cuáles son los atributos de las personas? El nombre, el domicilio, patrimonio, estado y capacidad. Muy bien. Esos son los atributos de las personas, esos atributos, esas cualidades que toda persona tiene desde el momento de su nacimiento. Vamos a ir, de alguna manera, analizando. Ustedes lo que tienen que saber es cuáles son y explicar, de alguna manera, en forma de vida, todos estos atributos. Estos atributos son distintos a lo que nosotros denominamos derechos personalísimos, ¿sí? Ojo, después vamos a ver bien qué son los derechos. Estos son atributos, estos son cualidades que tienen las personas desde el momento de su nacimiento. Bien, ¿cuáles, entre los que me acaba de nombrar, quién fue la persona que recién me nombró los atributos? ¿Quién fue la persona? Canseco. Ah, Canseco, Claudio. Canseco, Claudio. Bien, ¿cuáles son los atributos? El que nosotros conocemos más es el tema del nombre, ¿sí? Es el atributo fundamental de una persona desde el momento del nacimiento. El nombre se compone de 2 elementos fundamentales. El nombre o el nombre de pila, que en el caso mío sería Gastón Alfredo, y el cognomen o el apellido, que es el nombre que me relaciona a un grupo familiar, ¿sí? A un grupo de personas que conforman mi familia. Bien, el nombre es individual y es elegido por ¿quiénes? ¿Quiénes son las personas que eligen el nombre? Las personas que eligen el nombre, según la ley, son los padres, los progenitores. Los padres. Exactamente. En el caso, digamos, de ausencia de los progenitores,
pueden elegir el nombre de los representantes legales, y en algunos casos de chicos abandonados, pueden ser hasta los médicos, no hay, digamos, no hay una regla estricta de quién elige el nombre. Pero en principio son los padres. El nombre de pila, porque obviamente que el apellido viene dado por nuestro padre y nuestra madre, ¿sí? En el caso, digamos, de parejas del mismo sexo, también se puede adicionar el apellido de ambas mujeres o ambos hombres en una unión convivencial, pero bueno, ahí tenemos que nosotros no podemos elegir el apellido, lo que podemos elegir es el nombre de pila, ¿está claro? Ahora, también nosotros podemos elegir el orden que le damos a los apellidos, elegir poner primero el nombre de del progenitor y luego de la progenitora, o al revés. La única situación... Profe, sí. Disculpe, hay dos chicas que quieren entrar. No sé si tiene para aceptar. Ahí ya los estoy aceptando. A medida que hablo voy aceptando. Lo que pasa es que a veces me cuelgo un cachito y no lo miro. Listo, ahí la acabo de aceptar. Bien. Lo que les decía es que nosotros tenemos ciertas limitaciones para fijar o establecer el nombre de una persona. En términos concretos, antes nosotros teníamos una ley, que era la ley del nombre, que establecía muchas limitaciones para, por ejemplo, elegir un nombre extranjero, un nombre que tuviera un contenido político, religioso. Habían limitaciones a la hora de elegir el nombre. Esto cayó en desuso hace muchos años, y hoy en día hay una libertad muy grande para elegir el nombre. Hay limitaciones igualmente, por ejemplo, cuando uno quiere designar con el nombre a una persona, en el caso, digamos, de que el nombre sea de muy difícil pronunciación, por ejemplo, pero en términos generales, el nombre es elegido por los progenitores y no tienen gran inconveniente a la hora, digamos, de la elección. Luego, en el caso, digamos, del apellido, como les mencionaba previamente, uno tiene que elegir en qué orden va a poner el apellido, digamos, si opta por elegir el apellido de ambos padres. Y hay ciertas limitaciones, por ejemplo, como la siguiente. Uno no le puede poner exactamente el mismo nombre a dos hijos. Uno no podría llamar Gastón Alfredo Daneri al primer hijo, y si tiene un segundo hijo, llamarlo de la misma manera, con el mismo nombre. Esto, que se llama sinonimia, tiene un fundamento, por ejemplo, en el caso, digamos, de que, supongamos que yo me llamo Gastón Alfredo Daneri, y tengo un hermano que se llama igual, esto podría dar lugar a confusiones, por ejemplo, en el caso de comisión de delitos. Uno podría tener dificultades para identificar Profe, a una ¿le puedo persona. hacer una pregunta? Sí, decime. Si el hijo mayor, por ejemplo, tiene los dos apellidos Sí. Del padre y de la madre, y estos tienen otro hijo en común, ¿es necesario que tengan también los dos apellidos? Exactamente. Si yo elijo un orden de los apellidos para el primer hijo, si yo no sigo el mismo orden para identificar al segundo, corro el riesgo de que parezca que son de distintos padres. ¿Está claro? Entonces, por ley, en principio, si uno optó por un orden, después no puede cambiarlo. Los tiene que mantener para que uno pueda determinar claramente de que son hijos del mismo matrimonio. ¿Se entiende? ¿Te respondí? No sé quién era. Sí, Bien. sí, gracias. Bien. Andrea. Bien. En el caso de, bueno, entonces, de vuelta, el nombre de pila, elegido por los progenitores, el apellido es el nombre, ¿sí? Es el cognomen, desde el punto de vista, digamos, se dice en latín, que sería la identificación que una persona tiene con respecto a sus vínculos familiares. Eso es el primer atributo. No puede haber una persona que no tenga un nombre, ¿sí? No hay una persona, jurídicamente hablando, que no tenga nombre. Otro de los atributos es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es la universalidad de derechos y de bienes de los cuales es titular una persona, ¿sí? Una persona tiene ciertos derechos, ¿sí? Y tiene ciertos bienes de los cuales es titular. El patrimonio constituye una universalidad jurídica de derechos y de bienes. Bien, eso es el patrimonio. ¿Puede haber una persona que nazca y los padres lo abandonen desnudo en la puerta de un hospital, y yo decir que esa persona tiene un patrimonio? Está desnudo, no tiene absolutamente nada y lo abandonaron. Bien, aún en esas condiciones, una persona tiene patrimonio.
Porque el patrimonio no es únicamente lo que tiene desde el punto de vista dinerario, ¿sí? El patrimonio es una universalidad jurídica de bienes que uno no lo puede, digamos, uno puede identificarlo o no. Pero, por ejemplo, nosotros, sin análisis concreto de un bien preciso o determinado, nosotros tenemos ojos, tenemos pelos, todos esos elementos tienen un valor, ¿sí? Tienen una cuantificación, que si bien en algunos casos yo no la puedo cuantificar en dinero, porque por ahí están fuera del comercio, hay bienes que son parte de nuestro cuerpo que están fuera del comercio, y otros que están dentro del comercio. Algunas de las chicas que veo acá en las fotografías podrían hasta vender su pelo si quisieran. Entonces, hay elementos dentro del propio cuerpo que tienen un valor. En algunos casos es sentimental, en algunos casos se puede cuantificar en dinero, pero una persona siempre tiene un patrimonio, tiene una universalidad de derechos, ¿sí? Y de bienes que conforman nuestro patrimonio. Todo eso que nosotros le damos un valor. Bien, desde el momento de nuestro nacimiento nosotros tenemos un patrimonio. Que ese patrimonio desde el punto de vista económico sea cuantificado en cero es irrelevante. Tenemos un patrimonio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es el concepto de patrimonio para tratar, digamos, de insertarlo en este atributo. Bien, el concepto de patrimonio, visto como un atributo de la persona, es la universalidad de bienes y derechos de los cuales es titular toda persona desde el momento de su nacimiento. Ahora, cuando yo analizo una empresa, o analizo la situación económica de Marcela Sosa, de Paola, de Mariana de Benítez, y yo quiero decir, a ver, ¿cuál es el patrimonio de estos alumnos? Tal vez ahí yo sí voy a determinar cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias, cuántos bienes tienen registrados, ¿me explico? Si tienen acciones en una empresa, y yo voy a tratar de determinar el patrimonio, jurídicamente hablando, pero desde el punto de vista económico. Pero aún una persona recién nacida tiene un patrimonio en cuanto a una universalidad de bienes y derechos de los cuales es titular. Como por ejemplo, una persona desde el momento de su nacimiento, supongamos un hijo mío, tiene un derecho a reclamarme, ¿qué cosa? Desde el momento de un nacimiento, una persona que yo no reconocí, supongamos, pero es mi Que lo hijo. reconozca, el derecho al apellido, a que le dé el apellido. El Bien. apellido. ¿Qué más? Y desde el punto de vista económico, ¿derecho a qué tiene? Una vida digna. Y desde el punto de vista económico, Un salario. Derecho a los bienes. si me muero, sí, pero no me maten. Si yo no me morí Mantención. todavía, si no me morí, Un techo. Mantención. Un techo. un techo, que yo le dé una vivienda, que lo alimente. ¿Me explico? Ese niño abandonado tiene un derecho que, si viene la progenitora, me lo reclama. ¿Se entiende? O sea, es una persona abandonada, indefensa, pero que tiene un derecho, y eso constituye su patrimonio. ¿Está claro? ¿Por qué constituye su patrimonio? Porque es un derecho que él tiene respecto hacia mí, respecto de mí. Ahora, si fuera otra persona, ¿sí? El padre tendría un patrimonio distinto porque tendría un derecho de reclamar alimentos, la progenitora, en su representación, distinto, pero siempre van a tener un derecho, ¿sí? De reclamar algo esos niños. Bien, entonces siempre una persona nacida tiene un patrimonio. Bien, dijimos, nombre y patrimonio. Después tenemos otro atributo que es el domicilio, que es el asiento jurídico, es el lugar donde uno habitualmente reside. Ese es el domicilio. Es el lugar físico donde uno naturalmente o regularmente reside. Bien, cuando nosotros hablamos de domicilio, tenemos que tener muy claro lo siguiente. Hay distintos tipos de domicilio. Distintos. Entonces, cuando yo hablo de domicilio, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero al domicilio real. ¿Cuál es el domicilio real de los recién nacidos? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el domicilio real de la persona recién nacida? El Los hospital. padres. El hospital. ¿Dónde duerme? Bien, el domicilio de los padres. El domicilio de los padres. Ese es el domicilio real del recién nacido. En el caso de que yo no pueda determinar la identidad física de los padres, el domicilio real sería el domicilio donde esté residiendo. Puede llegar a ser una casa de 2 pisos, el domicilio de un familiar, pero el principio legal es que el domicilio de los niños recién nacidos es el domicilio de los padres. ¿Está?
¿Se entiende? Bien. Ahora, yo les dije previamente que habían varios tipos de domicilio. ¿Por qué? Porque una medida que digamos, que va desarrollándose con los años, va teniendo distintos domicilios. ¿Por qué? Porque yo tengo mi domicilio real, que es donde yo vivo, pero también tengo un domicilio donde trabajo. También tengo un domicilio donde yo constituyo frente al fisco para pagar mis impuestos, que puede coincidir con mi domicilio real, o no. Yo puedo celebrar un contrato con Tomás Tevez, por ejemplo, un contrato de alquiler, y yo fijo, cuando le alquilo un domicilio a Tomás Tevez, fijo que para que a mí me notifique Tomás Tevez cualquier situación vinculada a ese contrato, me notifique en la casa de un primo. Eso es un domicilio contractual. ¿Está claro? Es un domicilio que yo fijo en un contrato para que me notifiquen cualquier situación o contingencia vinculada al contrato. Entonces, Eso es un domicilio legal, ¿no? puede ser, si vos lo haces en el marco de un contrato, es un domicilio contractual. Puede ser el domicilio legal. Pero uno puede constituir un domicilio legal donde uno quiere que le lleguen todas las notificaciones vinculadas a cuestiones legales o fiscales. Pero también uno puede diferenciar un domicilio legal del domicilio fiscal del domicilio contractual. ¿Está? Pero se asemeja al domicilio legal, donde yo quiero que legalmente todas las cuestiones vinculadas a mis relaciones jurídicas sea notificada la persona, sea yo notificado. Bien, entonces, para clarificar tenemos el domicilio real, que es la sede habitual donde una persona reside y habita, donde vive. El domicilio legal es el domicilio que una persona fija legalmente para el cumplimiento de sus obligaciones legales, que puede coincidir o no con el domicilio real. El domicilio contractual es el domicilio que uno fija en el contrato, y el domicilio fiscal es el domicilio que uno de alguna manera denuncia frente al fisco para cumplir con sus obligaciones fiscales. Uno generalmente lo asocia al domicilio legal, pero algunos fijan como domicilio legal o fiscal el domicilio real. Mi pregunta es conveniente, chicos, fijar como domicilio fiscal o legal su domicilio real? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? A ver, Mara Pérez. No. A ver, Mara Pérez. A ver, Claudio, ¿por qué no? Porque si vos tenés tu domicilio donde residís, digamos, donde está tu familia, te puede llegar a traer un montón de complicaciones. Como por ejemplo, ¿cuál? No sé, tengas un juicio con un empleado y venga el empleado a tu casa y no sé, te pueda llegar a perjudicar en algo. Vamos a decirlo clarito lo que dice Claudio, que tiene mucha razón. Si yo tengo un domicilio legal o fiscal, ¿sí? Un domicilio en el cual yo frente al fisco o frente a mis obligaciones legales puedo establecer en un lugar distinto donde yo regularmente vivo. ¿Es conveniente que sea el mismo lugar? No. ¿Por qué? Porque yo puedo fijar como domicilio legal o fiscal una oficina en el centro de Buenos Aires, piso octavo, departamento H, y ahí me llegan todas las notificaciones legales o fiscales. Ahora, supongamos que yo tengo una deuda, ¿sí? Supongamos que yo tengo un juicio con un trabajador, supongamos que yo tengo un accidente de tránsito. ¿Conviene que el damnificado, el fisco y demás sepan dónde yo vivo realmente? No. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere disponer una medida preventiva sobre el patrimonio del deudor, ¿a dónde va? Al domicilio real. ¿A buscarle qué? Sus bienes, ¿sí? A buscarlo para embargarlo. Entonces, si uno da su domicilio real, en todas las actuaciones o contratos o denuncias, digamos, de cumplimiento de las obligaciones fiscales y contractuales, genera la posibilidad de darle al eventual acreedor todos los datos que permiten individualizarlo en forma rápida. Por eso, en algunos casos es conveniente no dar el domicilio real como domicilio del cumplimiento de las obligaciones fiscales o legales. ¿Está claro? Esto no impide que por el desarrollo de algunas cuestiones de la tecnología, yo rápidamente pueda determinar dónde vive Rodrigo, Lili Fernández, Andrea. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que ir a votar y demás, uno denuncia el domicilio, y si no lo denuncia uno, lo denuncia nuestra cónyuge o nuestros hijos en la escuela y demás, y como todos los quill hoy en día están relacionados, uno rápidamente puede tratar de llegar al domicilio real de una persona.
Pero si uno lo hace directamente en el contrato, con la denuncia de los datos fiscales, en el caso de cumplimiento de obligaciones fiscales, está dando rápidamente la pauta a los efectos de que el acreedor pueda llegar rápidamente al domicilio del deudor. ¿Sí? En este caso seríamos nosotros si contraemos algún tipo de deuda. ¿Está claro? Bien. Eso sería en el caso, digamos, del domicilio. Vimos, de vuelta, nombre, patrimonio, domicilio. ¿Qué nos queda? Estado. Estado. Está Bueno, vamos a dejar capacidad para el final, que es de alguna manera el más complejo y que da lugar a otros elementos, pero que vamos a ver hoy, vamos a limitarnos al tema, digamos, de la explicación de lo que es el Estado, la capacidad. Bien, cuando nosotros hablamos de el Estado, y esto quiero que lo anoten claramente, el Estado es el único atributo que se le aplica únicamente a la persona humana. Cuando nosotros hablamos de estados, son 5 para la persona humana y 4 para las personas jurídicas, ¿sí? El único que está de más y que es únicamente imputable a la persona humana es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, que también se lo denomina estado de familia, es la situación o la posición que la persona que acaba de nacer tiene frente a su grupo familiar. ¿Sí? El Estado es la posición que lo relaciona con otros seres, ¿sí? Que en principio es su propia familia. Por ejemplo, desde el momento del nacimiento de mi hijo, él era hijo de Gastón Alfredo Daneri, pero al mismo tiempo era hermano de alguien más, era nieto de alguien, era sobrino de alguien, ¿entienden? El estado de familia es la posición que la persona recién nacida ocupa frente a otros sujetos, ¿sí? El estado de familia es la posición que la persona recién nacida tiene frente a otros con quienes está relacionado, desde el punto de vista familiar. Un hijo mío no tiene una relación directa con Rodrigo Pellegrino, Jezabel Márquez, son simplemente personas que no tienen un vínculo familiar. Entonces no hay un estado de familia que los relacione. Pero sí tiene un estado de familia que lo relaciona conmigo, con mis padres, que serían sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante, ¿por qué? Porque una persona jurídica no tiene un estado de familia. ¿Se entiende por qué? No tiene un estado porque el estado es la situación que vincula a una persona humana con otra persona humana y que le da ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona recién nacida, que es mi hijo, tiene un derecho a reclamarme alimentos. Tiene un derecho a recibir una herencia si yo me muero. Esto no ocurre con la persona jurídica. ¿Está claro? Porque el Estado, como atributo, es un estado de familia. Eso es el Estado, como atributo. Tengan muy presente que el estado de familia nos otorga... Profe, ¿cómo definiría persona jurídica? Persona jurídica es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no presenta signos característicos de humanidad. ¿Sí? Ahora, cuando presenta signos característicos de humanidad, es persona humana. ¿Está? O sea, el concepto sería todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el concepto general de persona jurídica. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Cuando nosotros hablamos de signos característicos de humanidad, ahí estamos hablando de una persona humana. Cuando, les decía, cuando nosotros hablamos de Estado, la posición que uno tiene frente a otros nos otorga derechos. Yo, como hijo de mi padre, esa situación de Estado me habilita a mí a que si yo tengo algún tipo de enfermedad, le pueda reclamar alimentos a mis padres. ¿Me explico? En el caso de que no tenga padres, podría reclamarle alimentos a mis hermanos o a mis abuelos. Esa situación se genera solamente a partir de este atributo, el estado de familia. ¿Está? Nos otorga derechos, pero también nos otorga obligaciones. Por ejemplo, vamos a ver, Eva López tiene una obligación alimentaria respecto de sus hijos, en el caso de que, por ejemplo, se separe de su pareja y los hijos queden viviendo con la pareja. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si nosotros somos reclamados, en caso, digamos, de una necesidad impostergable, por nuestros padres, por algún sobrino,
nosotros podríamos ser reclamados, ¿sí?, por la situación de Estado por alguna persona. Eso es una obligación que nosotros podríamos llegar a tener. ¿Está claro? Recuerden que la obligación alimentaria no se limita a los padres, también se puede extender a los abuelos, se puede extender a algún pariente cercano, a un hermano, ¿ya está? Así que bueno, después si quieren, algún día vemos el tema de prestación alimentaria y las obligaciones. Pero bien, todo el tema vinculado a herencias y juicios alimentarios vienen a consecuencia de la situación de Estado. Yo soy heredero de mis padres por una situación de Estado de familia. Y por último, tenemos a la capacidad, que es la facultad que nosotros tenemos de ser titulares de ciertos derechos, o la facultad que nosotros tenemos de ejercer por nosotros mismos algunos derechos de los cuales nosotros somos titulares. Vamos a hablarlo rápidamente. Cuando hablamos de capacidad, podemos decir claramente que nosotros dividimos en el derecho a dos tipos de capacidades. Esto anótenlo: capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de capacidad, decimos que cualquier ser humano tiene dos posibilidades o dos facultades. Una es la facultad de ser titular de ciertos derechos. Yo, como ser humano, desde que nazco, tengo la posibilidad de ser titular, ser dueño de algunos derechos que me reconoce el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo puedo recibir una herencia, yo puedo recibir una donación. Esos son derechos que yo puedo recibir. Ahora bien, esa capacidad de derecho puede ser absoluta, digamos, yo puedo recibir muchísimos bienes sin ningún tipo de limitación, o puede ser relativa, que lo vamos a ver con posterioridad. Pero siempre estamos hablando de capacidad de derecho. La capacidad de derecho puede ser absoluta o relativa, y esto viene relacionado a si hay algún tipo de limitación o algún tipo de incapacidad para que yo no pueda ser titular de algunos derechos. Lo vamos a ver en profundidad cuando veamos el tema de capacidad. No vamos a meternos ahora en eso porque es tema de otra clase. Pero bien, cuando yo hablo de capacidad de derecho es la capacidad de ser titular de algunos derechos, ¿sí? de ser dueño de algunos derechos. En cambio, cuando yo hablo de capacidad de ejercicio, se refiere a que yo puedo ser titular de algunos derechos. Por ejemplo, yo puedo ser titular de un derecho de alimentos. Yo, como hijo de mi padre, soy titular del derecho de reclamarle alimentos cuando él no me satisface debidamente la prestación alimentaria. ¿Cómo se llama, profe? ¿Ese? Capacidad de ejercicio. Yo, en algunos casos... ¿Lo puede repetir, que se me cortó el audio? Sí, yo tengo capacidad de derecho, de ser titular o dueño de algunos derechos, y tengo también la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de ejercer por mí mismo los derechos que el ordenamiento jurídico me otorga. Ahora bien, la capacidad de ejercicio se divide también en dos partes. ¿Por qué? Porque cuando yo soy titular de derechos, en algunos casos puedo ejercer esos derechos por mí mismo y en algunos casos no. ¿Cuál es el ejemplo más claro de una persona que es titular de derechos pero no los puede ejercer? Bien, un menor de edad. Un menor de edad, desde el momento del nacimiento hasta el que adquiere los 18 años de edad, en principio no puede reclamar por sí mismo los derechos alimentarios. ¿A quién necesita que esté a su lado para que reclame los derechos por él? A la madre o al padre. Cualquiera de ustedes que haya iniciado un juicio de alimentos, quien firma la demanda de alimentos es la progenitora. ¿Por qué? Porque el menor tiene capacidad de derecho, es titular del derecho de alimentos, pero no los puede ejercer por sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene la edad suficiente para reclamarlo. Necesita que esos derechos sean ejercidos por quien tiene la representación del menor. ¿Quién es el que tiene la representación del menor? La madre. Entonces tiene una capacidad de ejercicio restringida. ¿Por qué? Porque es menor de edad. ¿Está claro? Entonces uno es capaz de derecho, pero la capacidad de ejercicio es limitada, porque es menor de edad. Lo mismo le ocurre a una persona demente o a